Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 28 de julio. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que, bueno, poco a poco el país regresa a esa normalidad ansiada. Hoy los maestros van a tener marcha. Ya hay voces que piden esa vuelta a clases. Bueno, el diálogo sigue en Peronomé. Ayer el presidente se reunió con los mediadores de la Iglesia Católica. Allí les expresó su preocupación para que los docentes regresen a clases. Y, bueno, cómo va a ser la retransmisión de este diálogo a través del canal estatal de CERTV. Un día en el que el rublo se fortalece. Bueno, con esas pequeñas y esas, pues, luz al final del túnel de esa, pues, posible salida de este trigo y del maíz ucraniano. Por cierto, que hoy vamos a hablar de dos temas, de dos rubros importantes de la producción panameña. Uno, del banano, y dos, del maíz. Es decir, cómo esto va a reflejarse, sobre todo que el maíz en nuestro país tiene esa particularidad de que el maíz local es para consumo humano y el maíz importado para consumo animal. Bueno, no puedo empezar sin antes enviarle, pues, a mi hijo mayor, Alonso, felicidades por tu cumpleaños hasta España. Don José. Hombre, felicidades, Alonso, hombre. Así Buenos es. días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Un placer compartir con ustedes. Nosotros le brindamos la información. Usted decide. Fíjese cómo está el mundo que nos afecta a nosotros, y quiero hacer una mezcla de esto para que usted vea que la importancia global es la defensa de la democracia, que se encuentra atacada por diferentes flancos. Pero déjeme darle algunas noticias que usted debe conocer hoy. En primer lugar, habrá una reducción mañana de los combustibles en Panamá, pero la reducción tendrá un tope superior a lo que usted recibe en subsidio. Es decir, la gasolina bajará a 4.68 de 95, pero el subsidio es 3.25. Usted se beneficia con 1.43 por galón que eche. Ese subsidio lo tenemos que pagar nosotros, todos. Sí. Una reducción de los ingresos del Estado que afecta el desarrollo de la política de gobierno. De manera que la inflación sigue siendo un gran problema. Fíjense lo que ayer pasó. El Banco de Reserva Federal de los Estados Unidos decidió incrementar las tasas de intereses en 0,75 para situarlas en un rango de 2.25 a 2.50, uno de los más altos de las últimas décadas. Y advirtió esta cuarta que podría haber una quinta aumento. ¿Por qué? Por la inflación de los Estados Unidos, que es 9.1%. Ahora no nos engañemos con estos datos para pensar que los Estados Unidos están en una situación de deterioro. No, fíjense los siguientes datos que usted debe saber. Hoy, la economía de los Estados Unidos produce más nuevos empleos y el desempleo está por debajo. Sí, es una... Fíjese este dato curioso. Y dos, los datos de el señor Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, el presidente de la FED, dice que el consumo se ha moderado igual que la producción, lo que indica con un grado de avance el proceso antiinflacionario, que no se resuelve con bajas tasas, sino hay que aumentarla para bajar el circulante. Para sacar circulante de la calle. Eso es la teoría que está funcionando, pero la economía de los Estados Unidos, en generación de empleo, se mantiene sólida. Es decir, ¿cómo enfriar la economía sin hacerle daño? Desempleo y lo demás? Entonces no es la primera vez que estas cosas pasan. Lo que está en Estados Unidos es agredido porque los grupos radicales, particularmente los grupos de la ultraderecha en el Partido Republicano y los grupos izquierdistas del Partido Demócrata, exigiéndole más al sistema de lo que puede dar. Por un lado, la derecha, con la teoría de la conspiración permanente y de que los blancos y que las minorías y toda esta teoría de más que el señor Bannon está, bueno, ahora llaman los rinos, aquellos republicanos no identificados, que no se quieren incluir en esa marasma. Y por otro lado, el sector
liberal, vamos a llamarlo así, o de la izquierda, del Partido Republicano, de Demócrata, insistiendo en reformas al sistema que no resiste la carrocería social de los Estados Unidos, ni su modelo. Entonces hay un ataque a la democracia allí. Pero es importante que esto se sepa, porque la economía de los Estados Unidos, ayer con todas estas decisiones, la reacción de la bolsa de valores fue en positivo. Sí. ¿No? Las bolsas crecieron tremendamente en el día de ayer por estas decisiones que tomó el señor la FED, ¿no? Porque no es una decisión individual, es una decisión colectiva. Y que van en el camino correcto de controlar la inflación. La inflación en los Estados Unidos es más alta, casi 2 veces. 3 veces. La última que tenemos. 3.5 a 9.8. Que la nuestra. Que la nuestra. La primera cosa que debe saber usted también. Y que además recuerde que nosotros en el primer cuatrimestre del año 22, nosotros crecimos casi al 9%. Pero hay una cosa que usted debe saber cuando estamos hablando de todas estas cosas. En un análisis del Fondo Monetario sobre América Latina, y particularmente con las economías que marcan el camino de las tendencias por el peso específico que tienen, son ellas Brasil, Chile, Argentina, Colombia y México, demuestra que América Latina y el Caribe, incluyéndonos a nosotros, podríamos estar en mejor condiciones este año. Por eso ellos han aumentado el nivel de predicción de crecimiento en la región del 2 al 3%, pero para el año siguiente lo bajan al 2%. Es decir, el 23 será difícil para América Latina, y en el 22 están reclamando acciones que nos permitan a nosotros en América Latina minimizar el efecto de la guerra de Putin contra Ucrania y de los fenómenos que se están dando, como el combustible, y medidas de restricción del gasto, para que nosotros sepamos manejar esto que viene. Estos son meses complicados. En el escenario de usted, no están las elecciones del 24. En el escenario de usted está el día a día. Igual que está el escenario del empresario. El empresario, cuando yo hablo del empresario, hablo del pequeño productor, el mediano productor, el sector agropecuario, los emprendedores que sufrieron mucho contra la pandemia. Veníamos recuperándonos y de pronto todo este cierre de calles. Hay gente que quiere hablar del populismo, sea de derecha o de izquierda, sin entender la economía. Bueno, es la economía, mis queridos amigos, el problema. Economía estúpida. Que tenemos que resolver. Es la economía lo que tenemos que resolver. Y fíjense que esto... Aquí ya hay frase de Bill Clinton, el estúpido de economía. Bien, y esto tiene que ver mucho con algunas cosas que les voy a contar. También un efecto importante de esto es que Ucrania se prepara en 3 puertos, en Odessa, en Chernobyl, un poco no complicado. Son 3 puertos para exportar millones de toneladas de trigo, de aceite de girasol y de maíz. En forma que podría resolver el problema en algunas áreas de África y destinar disponible para nuestra región algunos de estos productos que tendrán un efecto de bajar los precios. Tenemos que esperar que esto ya está desarrollado. Rusia, en esos intentos, bombardeó Odessa. Primero lo negó, después dijo que sí, pero era por objetivo. La idea de ellos es decir, aquí se sale si nosotros queremos. Sí. No, mientras por allá, por África, Lavrov, ¿te acuerdas quién es él? El secretario de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa. Dice que ellos nunca han roto las negociaciones. El mismo Putin dijo que no había nada que hablar hasta cuando ellos tuvieran el control de territorios. ¿Qué dijo Kissinger? De la excelencia del conocimiento de relaciones exteriores. Ese fue uno de los que firmó los puntos Kissinger por los tratados del Canal de Panamá, para que sepan de qué estamos hablando. La rendición de Vietnam. Y lo asociamos rápidamente. No es que Kissinger tuvo que ver con nosotros, es parte de nuestra historia, ¿no? Y él negoció la guerra de Vietnam. Bien, Kissinger dijo que Ucrania no debe ceder ningún territorio en su negociación con Putin. Y Putin dice que esos son los territorios. Entonces él ha cerrado las negociaciones. Pero en este mundo complicado, fíjense las cosas que nosotros estamos haciendo. También, las democracias se fortalecen con más democracia, Fernando, no con menos democracia. Ahora le cuento lo que dijo el presidente de Hungría. Ese ya es el colmo de los colmos. No, el renunciado presidente de Hungría. ¿Ya renunció? Está en eso.
Ve, fíjense esta nota que le voy a leer de Panamá. Y la voy a traer porque la voy a asociar a otras discusiones. Voy a quitar los lentes. Dice aquí, Panamá, 27 de julio, Junta Directiva. Este es un comunicado del Partido Cambio Democrático. Yo lo voy a leer por lo corto, pero además por lo absurdo. Por lo absurdo del mismo comunicado. Junta Directiva Nacional, Partido Cambio Democrático, estimados directores. Por este medio se comunica la reunión extraordinaria de la Junta Directiva del Partido Cambio Democrático a celebrarse este jueves. Hoy, 28 de julio del 22 a las 9 a.m. en la sede principal del Partido Cambio Democrático ubicada en la avenida Federico Boy. La agenda será la siguiente. Ya están convocados los medios, ¿eh? Estoy yo mismo, sí. Lo estoy diciendo. A las 9. Agenda, verificación del quórum, aprobación del orden del día. Punto único, discusión del análisis del expediente número 021 que contiene el proceso disciplinario presentado por el fiscal general en contra de 15 diputados para decisión en segunda instancia, apelación. Y viene una advertencia. Dice la advertencia. La participación de aquellos miembros de la Junta Directiva que sean parte del referido proceso disciplinario estará supeditada a la decisión que el Pleno adopte en tal sentido, por encontrarse en circunstancias de impedimento de conformidad con la ley. 4. Fin de la reunión, firmado Rómulo Ruck, presidente del Partido Cambio Democrático. Rómulo Ruck es abogado. Yo no soy abogado, pero yo conozco la ley electoral y conozco lo que dice los estatutos de ese partido, porque me estudió aquí con ustedes y Fernando, le hablamos sobre este caso. Rómulo sabe perfectamente bien que en cualquier proceso, el artículo 22 de la Constitución establece que la presunción de inocencia se da y solo se da la culpabilidad cuando todo el proceso haya culminado. ¿Usted lo sabe? Díganme ustedes que él quiere hacer una votación de la Junta Directiva para que los que, siendo miembros de la Junta Directiva, han sido afectados por esto, no participen en el proceso. No hay forma legal de hacer eso, Rómulo, usted lo sabe. Pero el Tribunal Electoral debe pensar en esto, porque en medio de esta confrontación social, una de las acciones más importantes que se está viendo, Fernando, es el ataque a la democracia. Exacto. ¿Por qué? Por ejemplo, en la mesa del diálogo no deben estar. En la mesa del diálogo deben estar todas las partes que son afectadas por ese diálogo. No solo los trabajadores que tienen el derecho de estar ahí, los educadores que tienen el derecho de estar ahí, los indígenas pero también los empresarios tienen el derecho. Nadie tiene el derecho a estar vetando a nadie. Sí. En una discusión democrática. Eso no pasa. Eso pasará allá en Corea del Sur, en norte, en Cuba, en Rusia, en China, en Nicaragua. Pero eso no puede darse en un régimen democrático. Esto que está haciendo la Dirección de Cambio Democrático, asumiendo que son culpables, pero en el texto dice en segunda instancia, y hay otra instancia que es el Tribunal Electoral y otras entidades internacionales, para llevarse por los cachos a 15 diputados electos por el voto popular. Esto no es cualquier decisión. Muchos sin suplentes. Este es un ataque directo a la democracia. Porque esta advertencia que está allí no existe, no hay ninguna disposición jurídica, legal, para hacer una arbitrariedad como esta. A las 9 le estarán dando cobertura a ustedes a todo esto. Pero esto va a pasar al Tribunal Electoral. En medio de lo que estamos viviendo momentos importantes. ¿Por qué es importante esto? Porque la seguridad jurídica es parte de la estabilidad política. Y la estabilidad política es parte importante para la traída de inversiones. Hablo en todos los procesos. Fíjese esto que está pasando en esta decisión. Esto está publicado, esto está hecho público. A mí me llegó. Sí. ¿Usted leyó? A mí también. Bien. Entonces, lo que quiero plantearle esto es por qué. Porque en el mundo en general, le hablaba Fernando hace unos días, la democracia norteamericana está asaltada. Y hubo un intento de golpe de Estado por Trump el 6 de enero del 2020. Y ayer
pronunció uno de los discursos más virulentos, y los grupos de derecha de los Estados Unidos, en la teoría del Estado profundo y todas esas cosas que inventan los conspiradores, ¿no?, para atacar la democracia. Y esta discusión que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos introdujo con todas estas decisiones con respecto a las armas y al aborto, tienen a la nación norteamericana sacudida democráticamente. Y yo sé que ellos van a vencer eso. Pero nosotros no podemos hacer democracia si no participamos. Más traumas al país. Nosotros tenemos que empujar con conceptos claros la defensa de la democracia como base fundamental de este Estado. Pero fíjese lo que pasó en Hungría. ¿Usted se acuerda de Víctor Orbán, no? El primer ministro de Hungría. Orbán. Él viaja a Rumanía, en donde hay una gran cantidad de húngaros, particularmente judíos, que viven en esa región. Y allá dice uno de los discursos más parecidos a los discursos de Hitler, del nazismo. Y habla de que no se deben mezclar las razas. La raza. Entendiendo, y la respuesta que le dio el rabino al señor primer ministro fue genial. Solo existe un ser humano, el Homo sapiens. No existe el color de su piel, Sí. ni su religión. Es el Homo sapiens. Este discurso que él dio, ahora dicen que él no dijo lo que dijo, pero ahí está el texto del discurso. Esta es la teoría de Goebbels, de la raza pura. Sí. Y esto, y él es un aliado de Putin. Entonces, ¿a qué nos llevó el autoritarismo, la ruptura del proceso de cambio en Rusia? A mayor autoritarismo, a guerras. Porque ¿quién ordenó la invasión de Ucrania? Ucrania? La invasión la hizo Putin por una sola razón, de verdad. El ejemplo que Ucrania estaba dando en el desarrollo democrático del país y en su acercamiento hacia Occidente. ¿Qué daño le hacía eso a Rusia, que tiene exceso de territorios? Entonces él creyó que él tenía las armas del petróleo y el gas, y que tenía su dividida a la Unión Europea, y que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, era un debilucho. Aquí hubo periodistas que dijeron que Biden era un debilucho. Y ese debilucho armó una estrategia internacional para fortalecer Europa, y hoy Europa, con respecto a la OTAN, por ejemplo, es más fuerte que antes de la invasión. Y hoy Alemania, que era la más dependiente, ¿quién fue el que hizo a Alemania dependiente del gas y el petróleo ruso? La Merkel. No, Gerhard Schröder. Ella. Y ella en complicidad con ciertos políticos del Partido Socialdemócrata alemán. Y eso hizo que Putin pensara que era el momento de tomarse Ucrania, pues. O las partes que él interesa. Europa entera. Y debilitar Europa. El resultado de esto ha sido el desastre que tenemos ahora mismo. Y ya Alemania hoy, con las plataformas de gasificación, es decir, el gas licuado, ¿no? Ese gas licuado que antes pasaba por el canal de Panamá, iba hacia Oriente, ahora va directamente y hay plataformas nuevas y está invirtiendo para que a fin de año, bye bye, como dijo tu primer ministro. Toravish. ¿No? Hasta la vista. Hasta la vista, baby. ¿No? Así es. Entonces esto es lo que tenemos nosotros que defender, y esto es lo que está en juego. Entendiendo todo lo que está pasando en el mundo, comprendemos mejor lo que está ocurriendo en Panamá. Vamos a tener, Fernando, a la vuelta, la noticia de nosotros, ¿cuál es? ¿Cómo recuperarnos del retroceso que ha sido económicamente todo esto? Todo esto. Del retroceso político que ha significado. Todos estos cierres, hay un retroceso. Y la nueva dinámica política que se abre, porque aquí se han olvidado de que hay un organismo que tiene que respondernos, que es la Asamblea Nacional. Así es.